Esto vuelve. Bueno, gente, sin más preámbulos, tenemos del otro lado a Patricia Bolones. ¿Cómo anda, Patricia? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Buenas noches, gracias por invitarme. No, ya te digo que yo casi estás a 2 programas y una columnista, te digo, ¿eh? Nosotros no tenemos problema, ¿eh? No tenemos problema, ¿eh? Les iba a decir felicitaciones por adelantado. No, faltan 2 programas. Yo pensé que era el programa que viene. Leo me dijo que nos faltan 2 todavía. Sí. Pero estamos ahí a 400 programas. Es una banda, es una banda. Es un montón. ¿Viste esa frase que te dicen, vimos pasar muchos gobiernos? Ah. Vimos pasar unos cuantos gobiernos ya en el programa. Bueno, estamos hablando con Patricia Bolones, docente, delegada, militante de política obrera, y que están por hacer una charla ahí con el loco Altamira. ¿Sabes que Altamira salió una vez por Mundo Bullicio también? Lo tuvimos a Altamira también en Mundo Bullicio hace muchos años atrás, Bueno, Sí, Patricia, sí. pará, antes de ir a la charla que van a tener, la charla de ya básicamente entregar el país de una forma ya legal, ¿no? Con una escritura de una casa. Antes de ir a la charla, ¿cómo ves después de las elecciones esta semana, estos días que estuvimos viviendo? ¿Qué análisis puedes hacer un poco antes de meternos en la charla esa? Bueno, mira, el gobierno está de alguna manera envalentonado por los resultados electorales. Tiene una confusión. Cree que su victoria el domingo 26 es el equivalente a un mandato político. Y cree que con esta victoria puede arrasar o ir a lo que ya antes de las elecciones planteaba, que era una serie de reformas de segunda generación. El problema es que toda esta espuma acerca de bueno, esta ofensiva que quiere llevar adelante el gobierno con la reforma electoral, con este ataque a los trabajadores, la reforma previsional, con esta especie de continuidad en realidad de su gobierno anterior, que es seguir gobernando por decretos, omite algo fundamental, y es que él ganó las elecciones, o pudo producirse un viraje a su favor, porque, digamos, el dato más importante de las elecciones del 26 es que revirtió lo que parecía una derrota descontada, porque todo el mundo esperaba que se repitan más o menos los resultados de la provincia de Buenos Aires. Pero él gana... Yo te juro, Patricia, el lunes sí. a la mañana en la mesa de mi comedor lloré 2 veces. El lunes a la mañana, porque digo, no puedo creer lo que pasó. O sea, yo no podía creer lo que había pasado. Digo, ¿cómo la gente volvió a apoyar a este tipo? No, te juro, te lo confieso. Bueno, mira, vivimos momentos históricos muy convulsivos a nivel internacional. Para graficarte el momento histórico que estamos viviendo, hoy están transcurriendo elecciones en Nueva York y hace no menos de un año gana un fascista como Donald Trump. Y probablemente hoy las elecciones en Nueva York den como ganador a un candidato que se percibe de izquierda. Pero la puta Y madre. en el corazón del imperialismo, que fue el motor de la masacre de Gaza, toda su campaña, o al menos en una parte importante, porque digamos él es reconocido por esto, la hace llamando a una intifada internacional y denunciando la masacre de Gaza. Él planteó durante toda su campaña una serie de reformas que implicaban aumentar los impuestos a los capitalistas, independientemente de las críticas que podamos tener, porque Mandami no es un revolucionario, pero a lo que voy es, estamos a solo unos meses de la victoria de Trump, y ya tenemos en el corazón financiero de Estados Unidos a un socialista. Lo mismo podemos, desde el punto de vista político, leer acá. Tuvimos el 7 de septiembre una diferencia por 15 puntos a favor de Fuerza Patria, y un mes después se produjo un viraje en favor de La Libertad Avanza. Pero retomando lo que yo te quería plantear, es que él
gana por el salvataje de Trump y de Biden, porque ¿qué es lo que cambió entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre? Que los últimos 15 días, ya casi con el último aliento de dólares en el medio de una corrida grande contra el dólar, sale el guardavidas de Biden, Trump, y empieza el Tesoro norteamericano a inyectar dólares, sosteniendo la situación y con una fuerte campaña política, planteando, es una campaña, digamos, de amedrentamiento, diciendo, si ustedes no lo votan a este candidato, yo no voy a apoyar más a la Argentina, vamos a dejar de ser generosos con Argentina. Y como el electorado no es tonto, muchas veces, digamos, un sector del voto se sintió amedrentado por esta campaña y dijo, bueno, yo estoy mal, pero si Milei pierde podemos estar mucho peor. Es la campaña que está haciendo el imperialismo norteamericano y el capital en general a nivel internacional de el caos o la izquierda. En este caso fue o Argentina se está muriendo, o votan a Milei o votan a Milei o se viene el caos, o Argentina se muere. Y también la que a mí me encanta, ¿no? De esta situación también, que antiguamente, yo me acuerdo, el viejo FMI, ¿no? Le daba plata a un país para medidas económicas de un país, no un presidente a otro presidente dándole plata, ¿no? Como diciendo, yo te banco a vos, ¿no? Como el macho alfa de la cuadra diciendo, este pollo es mío, cuídame a este pollo. Claro. O sea, sí, creo sí, que sí. la gente de Lilita Carrió, ¿no? Que se rasga la vestidura de la democracia, la división de los tres poderes. ¿Dónde quedó esa Argentina, vamos a decirle, no? Bueno, eso es parte de la bancarrota de la oposición, porque con esta campaña militante de Trump y Biden en favor de Milei, agitando los fantasmas de la crisis financiera, del caos, la oposición en ningún momento salió a hacer ningún planteo alternativo. Es decir, nadie salió a delimitarse del imperialismo norteamericano ni a denunciar este intento de convertir a la Argentina en un protectorado financiero, porque vos bien dijiste, una cosa es deberle al FMI, que eso ya genera una dependencia financiera. Ahora, otra cosa cualitativamente diferente es defenderle a un Estado, porque ahí ya hablamos de un protectorado, no de una dependencia política y financiera que hasta incluso es de otra jerarquía. No, acá es un Estado ayudando a otro Estado y convirtiéndonos literalmente en una colonia. Porque vino el JP Morgan, o sea, y no olvidé también que la gente quizás olvida, 9:30 de la mañana esperando acá los financieros argentinos, 9:30 de la mañana esperando el Twitter de Besen diciendo, compré pesos, todo bien, el país no se va al carajo, ¿no? O sea, increíble, o sea... Sí, pero yo no quiero abandonar este punto que planteaste, dale. Que es muy importante cuando hablaste de Lilita Carrió, porque esto es una de las cuestiones que también explica los resultados electorales. Nadie en la oposición, incluida la que por lo menos hizo campaña como la única oposición que podía frenar a Milei, que era el PJ, denunció este salvataje de Trump, este intento de convertir a Argentina en un protectorado, y no salió a explicarle a los trabajadores en qué consistía esta intervención de Trump. Porque finalmente, digamos, la ayuda, vos hablaste de una ayuda, no es una ayuda al gobierno argentino, una ayuda a los capitales amigos de Trump, a los fondos que Trump temía que queden atrapados, como quedaron atrapados con la crisis que le tocó a Macri. Por otro lado, lo que el Tesoro norteamericano otorgó a la Argentina es un swap. Eso no resuelve la crisis financiera del Estado argentino. El swap es una plata que está inmovilizada y que si el gobierno la quiere utilizar, tiene que pedir la autorización del gobierno norteamericano, pero el gobierno norteamericano no le da
esos 20.000 millones de dólares que todavía no se discutió cómo se van a instrumentar, no se los da para que los remate como quiera. Claro, es una se reserva. Los da para que lo tenga como garantía, claro, eso más simbólico, para evitar una corrida contra el peso. Pero el gobierno tiene que la condición de que el Tesoro norteamericano, para que la audiencia lo entienda, le dé esos 20.000 millones, es que el gobierno se comprometa a desarrollar políticas que hagan que las reservas del Banco Central se incrementen. Una de esas políticas que está en discusión es la devaluación. El gobierno no quiere una devaluación, quiere ir a un mayor ajuste fiscal para mantener un superávit que le permita pagar esa deuda. Pero el swap no va a solucionar el problema financiero de la Argentina, porque incluso ni siquiera está solucionado si el gobierno va a devaluar o no, pero el problema de la deuda no se solucionó. Es decir, que la ayuda del gobierno norteamericano no resuelve el problema, la crisis financiera de la Argentina, y en cambio agudizó la dependencia de Argentina con respecto al gobierno norteamericano. La oposición no salió a explicar y a denunciar esto ante los trabajadores, y en eso consistió la madre de su derrota. No se delimitó del cipallismo de Milei, de que la crisis, digamos que es el núcleo nodal de la crisis en nuestro país, no se resolvió, y de la intentona del imperialismo norteamericano de sujetar a la Argentina. Porque hay otra cosa todavía más grave que todo esto que te digo. Para agregar... Para complicarla más. Agregando gravedad. ¿Cuándo se llevan a una provincia y listo? Decilo, Patricia, ¿cuándo se llevan a una provincia que no haya nada? Y si en La Pampa, Patricia Burri dijo que fue a La Pampa y no había nada, dijo. Se lleven La Pampa, ya fue. ¿O no? Hay algo más grave que todo esto, que es por qué Trump está tan interesado en sostener al gobierno de Milei. Porque uno podría decir, bueno, pero está bien, si, digamos, finalmente es un gobierno que tiene estos trastabillos, bien podría prepararse un recambio, ¿no? Como ha sucedido con gestiones anteriores, y seguir con un apoyo político mayor y ir a medidas de devaluación y de aumento de las reservas, como se ha hecho históricamente. El problema es que Trump necesita que Milei siga en el poder, porque Trump tiene una ruta estratégica en Latinoamérica. De la derrota, una eventual derrota de Milei hubiera frenado toda la serie de acciones que viene llevando adelante el imperialismo norteamericano, que son la incursión en Venezuela, primero con el bombardeo de las barcazas y ahora con la amenaza inminente de bombardear bases militares, también el conflicto y la crisis que tiene con el gobierno colombiano, y ahora recientemente la instigación de Trump y de Bolsonaro de la masacre de las favelas. Todo dentro de la tesis del narcoterrorismo, es decir, que bajo la excusa de atacar al narcoterrorismo, el gobierno norteamericano intenta desarrollar una política de intervención en los gobiernos de Latinoamérica. Y Milei es un delegado incondicional, es decir, es un alfil fundamental para que Trump pueda proseguir con esta política. Y digamos a la gente, detrás de lo que vos estás contando es la guerra contra China. Y que no de ahora, sino ya hace un par de años, Estados Unidos y China vienen analizando los costos de cómo bombardearse, por ejemplo. Esto yo lo escuchaba a veces analistas internacionales políticos, ¿no? De guerra, esas cuestiones. Y también, o sea, el tema es que Argentina, por abajo de la Patagonia, es una ruta marítima como el canal de Panamá. Entonces nos van a usar a nosotros también de lugar de carga de combustible, reserva de armas, ¿no? Un montón de cosas de Estados Unidos para una futura guerra. Y yo escuchaba ayer escuchaba a los voceros del gobierno diciendo que Estados Unidos tenía en mente, y lo decían como algo bueno, tenía en mente como convertir al cono sur de América en la futura China, en el sentido de las factorías de productos, ¿no? Como Estados Unidos quiere romper relaciones con China y no comprar más productos de China, todos esos productos quería fabricarlos en América del Sur.
hermoso, ¿no? Sí, Hermoso. América Latina tiene algo algo importante para Estados Unidos que perdió en las últimas 2 décadas y en lo cual China avanzó muchísimo, que es garantizar una cadena de suministros que provea a la industria tecnológica y a la industria armamentista. Los famosos minerales raros, que son fundamentales para la producción de microchips y como dije recién, para la industria tecnológica en general, el litio, que es una materia prima fundamental para las baterías, para las computadoras, para los celulares, pero también para las computadoras que son parte de las armas, son materiales que yacen debajo de las tierras en Latinoamérica. China, con mucha astucia en las últimas décadas, aseguró esos minerales. Primero, es una gran productora de esas materias primas en la misma Asia, y a Estados Unidos lo que quiere, digamos, hace varios años la burguesía norteamericana se dio cuenta de que no dominaba políticamente esa cadena de suministros, y América Latina es una pieza fundamental. Quiere decir que esta política de Trump de asegurar una cadena de suministros es la que guía su estrategia para dominar políticamente América Latina. Y Milei es una pieza fundamental y está alineando, y es parte de este alineamiento político de países de América Latina en la guerra que está llevando adelante la OTAN. Nada de esto ha sido denunciado en las elecciones y tampoco es denunciado hoy, porque Cristina sacó una carta hace 3 días atrás y a Donald Trump le dedicó 2 líneas. 2. Cuando Donald Trump y Biden fueron los artífices de la victoria de Milei y van a ser su pilar, digamos, por un tiempo. Y no olvidemos que más. En la guerra de Malvinas, además de pelear contra Inglaterra, peleamos contra la OTAN también, ¿no? ¿No? O sea, Bueno, como, claro. en las Islas Malvinas hay en curso toda una iniciativa para desarrollar bases. Mirá, ahora militares. que te vas para Malvinas, te sumo algo, otro dato, lo que vos contabas antes de las tierras raras, los minerales, todo eso. Argentina tiene un país que está totalmente deshabitado, un país que le sobran recursos, le sobra comida, vamos a decirle, pero tiene algo fundamental, que es la parte sur, donde esas empresas que fabrican las cuestiones tecnológicas pueden poner sus empresas porque utilizan el frío del lugar para climatizar los servidores y toda esa cuestión. Porque toda la tecnología esa calienta, tiene mucha calorías, me sale, qué bruto. Mucho calor, irradia mucho calor. Entonces se suelen poner en lugares inhóspitos como la Patagonia Argentina, en lugares así para que enfríe a los servidores. O sea, si quiere Estados Unidos, nos saca la comida, nos mete un par de empresas de tecnología. O sea, es un desastre Argentina. ¿Y sabes lo que más me preocupa a mí, Patricia? A mí me preocupa, más allá de Trump y de Milei, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Y más allá de política obrera, ¿no? De las izquierdas, de la política, nosotros como personas, ¿no? Digo, ¿está todo bien con esto? O sea, ¿vamos a permitirlo? O sea, como... Claro, ¿es cool bueno, esto? mira, así como te digo, digamos, cuáles son los objetivos del imperialismo norteamericano y qué rol jugaron las elecciones en toda esta estrategia de Trump, también te digo cuáles son esas limitaciones. El mismo gobierno norteamericano tiene una crisis financiera y fiscal peor que incluso que la de Argentina, porque hace 35 días tienen el Estado cerrado, porque republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo con extender el presupuesto 2026. Esto mismo que te decía de las elecciones de Nueva York, hay que ver cómo se termina procesando en la política norteamericana, pero ellos no tienen la vaca atada. ¿A qué voy yo? A que tampoco estas, digamos, estas ideas de Milei de que van a venir, van a invertir, van a venir todavía el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo tienen un largo trecho para recorrer
tienen que solucionar primero su propia crisis financiera y política, si es que quieren madurar un proceso de inversiones en Latinoamérica, pero todavía para eso Disculpame, hay Patricia. mucha crisis política por delante. Disculpame, Patricia, llevan 2 años gobernando, con el RIGI, con el decreto 7030, la ley de bases, y acá no vino ni un turista yanqui ni siquiera vino. O sea, ni un turista acá a la Florida Valle vino. Por eso te digo que hasta incluso todavía está por verse el futuro de Milei. ¿Por qué lo digo? Porque tratando de pensar esta pregunta que vos hiciste de qué hacemos nosotros. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, por lo menos desde la opinión de Política Obrera, es discutir estas elecciones, en primer lugar, porque una de las conclusiones fundamentales de las elecciones es el total vacío y la orfandad que tiene la clase obrera de dirección y el gran vacío de la oposición. La oposición ha sido, digamos, paralizada totalmente. Hace 2 años que le dejan hacer lo que quieran a Milei. O sea, no hay pero ni un fiscal de turno, ni un abogado, ni un político, nadie que le diga, señor, usted no haga esto. O sea, 2 años de libertad. Entonces, los trabajadores tenemos que reflexionar y tenemos que discutir, haciendo una crítica de estas direcciones que tenemos, de la dirección de Fuerza Patria, de la dirección de la CGT, de cuál ha sido el accionar también de la misma izquierda, porque la elección engloba a todo lo que es la oposición. Y fundamentalmente discutir desde los mismos trabajadores, desde sus mismas organizaciones gremiales y organizaciones políticas, cómo nosotros enfrentamos este ataque, en el entendimiento de que la derecha no tiene la vaca atada y no tiene la solución a los problemas de los trabajadores, y que incluso el plan que tiene trazado esta derecha y este imperialismo está plagado de ataques hacia la clase obrera. Y fundamentalmente también tiene que sacar la conclusión de que este cuadro de crisis que tenemos en Argentina y a nivel mundial es producto de un régimen social, que es el régimen capitalista, y que antes de hundirse quiere llevar a la humanidad a la guerra. Olvídate. Entonces, los trabajadores tenemos que discutir si la solución a los problemas que tenemos es más ajuste, es más ataque a los derechos laborales, o por el contrario, es cambiar de raíz la sociedad en la que vivimos, que la prioridad sea el salario, la vivienda, la salud, la educación de los trabajadores, a costa de los intereses de los capitalistas. Lo que pasa, Patricia, que también venimos desde hace años, es más, yo tengo un personaje armado que se llama El Mercado, que es un gordo así enorme que está todo el tiempo comiendo y no puedo hablar porque come. O sea, venimos hace ya un par de años que el mercado. ¿Qué piensa el mercado? Que el mercado. No, que va a cómo responde el mercado el lunes, no, a cómo cierra el mercado el viernes. ¿Y la gente dónde está? ¿Dónde está el crédito a la primera vivienda? ¿Dónde está un crédito para armar un taller? ¿Dónde está todo eso? No. Siempre la política preocupada por el mercado, lo que vos decís, yo estoy de acuerdo con vos que el capitalismo llegó a su fin, ya no dio soluciones y lo último que le queda es esto, una represión a nivel internacional, bala de goma, muerte por la espalda, le queda solamente esto al capitalismo, ya llegó a su fin. Y al trabajador le recomendaría que en vez de estar con el teléfono, ¿no? Porque también hay trabajadores que votaron a Milei, ¿no? Hay docentes que votaron a Milei, hay jubilados que votaron a Milei. Yo creo que es momento de dejar los teléfonos, dejar el Instagram, ver qué hace el otro, ¿no? Todo el tiempo. Y buscar, o sea, vos tenés 2 modelos de país. La renta financiera, que es la especulación financiera, y lo que quizás a uno que le sobre mucho, abre un parripollo, ponele, y que iba a 24 a trabajar, o aumentás salarios y activás el consumo. No hay mucha vuelta sobre la economía, vamos a decirle. Entonces lo que vos decías, me sumo a eso, por el salario. ¿Cuándo vamos a discutir salario? ¿Cuándo vamos a discutir las cosas que nos importan a nosotros, vamos a decirle, ¿no? Porque, o sea, si vos inyectás dólares a la renta financiera, eso no ni siquiera es ¿viste la teoría del derrame? Ni siquiera es eso, o sea, no es ni siquiera eso, ¿no? O sea, me parece que lo que nos falta, si vos no tenés salario, si yo no tengo plata para comprar zapatillas, una pelota de fútbol, irme de vacaciones, no hay consumo interno. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Fundamentalmente, lo principal de lo principal es discutir
que el trabajo sea remunerado por lo que vale. Esto quiere decir, ni siquiera por lo que vale. Mirá lo que te estoy diciendo, yo soy una socialista. En el capitalismo el trabajo no es remunerado por lo que vale, porque una parte se la queda el capitalista. Pero ni siquiera dentro de lo que es el único derecho del trabajador en la sociedad capitalista, que es ser explotado, es decir, tener trabajo incluso, ya no lo puede tener porque el capitalismo a nivel, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, tiene niveles de desocupación enormes. Pero aún así, el capitalista tiene que pagarle al trabajador lo que al trabajador le cuesta reproducirse a él y reproducirse a su familia. Eso en la Constitución Nacional se le llama salario mínimo. Es el costo de reproducción del trabajador y de su familia. Hoy, 2025, a 200 años de los primeros derechos laborales conquistados por los trabajadores, un trabajador en Argentina trabaja 12, 14, 16 horas y no le alcanza su salario para reproducirse él y para poder sostener a su familia. Por lo cual, la situación es grave. Pero para discutir, justamente yo acuerdo con vos en esto, en que tenemos que sentarnos a discutir seriamente el problema. Ese es el primer paso, por eso tenemos la iniciativa de esta charla. Eso, Patricia, sabés que siempre es un gusto hablar con vos y sabés que siempre le abrimos las puertas, pero para ir cerrando, contanos lo de la charla. Bueno, la charla, como bien dice ahí, es este sábado 8 a las 6 de la tarde, un horario que nosotros creemos que ya los trabajadores han sido lo suficientemente explotados como para merecer ir a dormir a casa. No seas mal. El sábado a la tarde. No, esta es una broma, pero no, está bien, el sábado a las 6 de la tarde en Sarmiento 165 está más o menos a unas 2 o 3 cuadras del Hospital Eva Perón, sí. Como para tener una referencia. Va a venir Jorge Altamira, va a haber un pequeño buffet para tomar un mate, tomar un café, compartir algo. Mientras debatimos va a ser una charla, bueno, va a hablar Jorge, que ya conocemos, que es un dirigente muy reconocido de hace muchísimos años. Toda la vida ha sido un luchador y además de charlar y hablar él, después se va a abrir una ronda de debate que es lo que más nos interesa. En nuestras últimas charlas, el orador habla una proporción muy pequeña del tiempo y la mayoría del tiempo tratamos de habilitar el debate, porque justamente, como vos decías recién, tenemos que hablar, esto como las parejas. Hay una crisis, tenemos que hablar de esta crisis para solucionarla. No, pero viste, los hombres nos hacemos los boludos. ¿De qué querés hablar? De que no pasa nada. Bueno, por eso, para poder superar las crisis, primero hay que verla, después hay que reflexionar, discutir y después hay que tomar la iniciativa, por supuesto. Porque yo creo que lamentablemente yo pienso, yo estoy un poco muy enojado con la gente que me rodea, no con la familia, esa cosa, con la gente que me rodea en general, digo, para mí hay que sacarnos un poco de resentimiento de encima, el malestar, la disconformidad. Yo sé que venimos de años de no crecimiento, yo entiendo todo eso, ¿no? Pero la verdad que estar discutiendo estas cosas a esta altura de la vida, o sea, que un trabajador vote a Milei, es como, o sea, decir, ¿en serio me estás hablando? O sea, ¿no? Entonces me parece que... Bueno, pero eso también nos habla del nivel de crisis y de desorientación emocional que han promovido las direcciones históricas de los trabajadores. Porque estoy mucho con los ejemplos de la familia, pero en la familia la responsabilidad la tienen papá y mamá, que son los que tienen la experiencia. Por supuesto, el niño después va adquiriendo su propia experiencia, va aprendiendo, va siendo cada vez más adulto y cada vez más sabio. Pero las direcciones históricas de los trabajadores son las primeras responsables. Y eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué política han tenido esas direcciones que han llevado a nuestro país y a nuestra clase obrera al lugar en donde está? Yo creo que a esta hora la CGT debe estar tomando nota. Debe estar en Azopardo tomando nota de lo que está diciendo. Tomando nota en la Quinta de Olivos. De una. Dice el presidente. Che, Pato, escúchame, tenemos un mensaje de la gente. Sí, hay una pregunta que nos hace Mati Carestía, colega, amigo acá de la casa. Nos dice, ¿es posible que la Libertad Avanza le haya hecho subir el porcentaje a la izquierda?
No, la izquierda en general, no sé qué es lo que él está entendiendo como izquierda, pero por ejemplo el FITU retrocedió en votación. Esta es otra de las conclusiones que por supuesto a nosotros nos competen porque nosotros somos un partido que se entiende dentro del campo de la izquierda. El FITU retrocedió, perdió 400.000 votos con respecto a las legislativas del 2021 y perdió un legislador nacional. En las elecciones provinciales, en la provincia de Buenos Aires, del 7 de septiembre, perdió a todos los concejales que tenía que renovar en la provincia. Por lo cual el balance también nos compete a nosotros, a la izquierda. Sí, igual creo que a nivel nacional y las izquierdas a nivel nacional tuvo bastante presencia, ¿eh? Me parece como que tuvo un poco más de presencia, ¿no? Como... Esa es otra discusión. Claro. Después tenemos que discutir cómo fue la campaña de la izquierda, ¿sí? ¿Qué programa expuso cada fuerza? Nosotros fuimos muy críticos de la campaña del FITU, porque entendíamos que justamente a falta de un programa en la oposición, en Fuerza Patria, para ser más específico y poner nombre y apellido a las cosas, el FITU se estaba replegando en la campaña del feminismo, de las identidades, y estaba olvidando el programa de la clase obrera, el programa, digamos, socialista de salario, Sí, el problema de la vivienda. Es una lástima, Patricia, es una lástima que las izquierdas, que siempre es el bastión moral, ¿no? Siempre es el faro, y lo digo en serio, sin sarcasmo, no se puedan poner de acuerdo en 5 puntos en común y ir juntos, ¿no? O sea, es una lástima también, ¿no? Es que en eso justamente consiste la crisis de dirección que tenemos en la actualidad. La crisis de dirección que caracterizó ya Trotsky hace 70 años atrás sigue más vigente que nunca. Y eso es lo que explica que la clase obrera hoy tenga que salir a pelear contra un intento más de reforma laboral y que una fuerza como la de Milei haya ganado. Bueno, pero Patricia, hace 2 años atrás y vuelva a ganar hoy. Si ahora un empleado de una multinacional se puede sentar con el dueño de Peugeot y le dice, no, señor, yo quiero ganar más plata, pueden discutir de par a par. Esas son las ventajas de la libertad. Bueno, han sido artífices de esa forma de pensar la mismísima burocracia sindical. Claro. Y la izquierda, el FITU específicamente, tiene una política, ha sacado materiales en su prensa, en donde quiere ir a un frente con fracciones de la burocracia sindical. En el momento en donde esa burocracia sindical está quebrada y donde lo que se plantea más que nunca es construir una nueva dirección en los gremios que supere a esa burocracia sindical y que tenga una política realmente y verdaderamente clasista. Pato. Por eso tenemos que debatir estas elecciones y todo lo que conlleva para toda la fuerza política, a calzón quitado. A calzón quitado. Pato, te agradecemos. Este sábado, 6 de la tarde, a 3 cuadras del Hospital de Vaperón, charla con Altamira, vos, la política obrera y charla de debate. Te mandamos un abrazo gigante y me despido con este comentario mío. Antes de morirme quiero ver una CGT de izquierda. Guardátela, te la dejo. Guardala. Creo que va a ser antes de lo que crees. Vamos todavía. Pato, abrazo gigante, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias. Bueno, gente, estamos en Mundo Buchis.